¿Qué hacemos con la crisis del agua? Es más barato reciclar agua residual que, por ejemplo, desalinizar agua de mar. Quizás no se hable tanto de agua potable como se necesita, pero menos aún se habla de desagüe, de reuso del agua y su costo. Conversaremos con Juan Carlos Barandiarán, economista con 40 años de experiencia. Ha trabajado como gerente de desarrollo e investigación en CEDAPAL. Fue director ejecutivo del programa Agua para Todos. Todo el mundo quiere meter su mano y no dejan hacer. TUNAS también. Ahora hay una cosa, la UEFA ha enviado. La UEFA, por ejemplo, Ministerio del Ambiente. que el país ha crecido mucho en el control y poco en la promoción. Hoy, en Alfredo Ingeniero, ¿qué hacemos con la crisis del agua? Muchas gracias, Alfredo, por esta reunión, esta entrevista, y motivado para compartir conocimientos y algunas experiencias sobre este tema. Pero con precisión, creo que del desagüe lo que nos interesa es cómo utilizar el desagüe, que es el punto básico de esta conversación. Por supuesto, esa es la parte ya más segmentada, más detallada. El ente rector, ¿tiene idea de lo que vamos a hablar? Bueno, el ente rector sí, de alguna manera, los planes nacionales de desarrollo hablan algo de la eficiencia, de buscar la sostenibilidad de las ciudades. Y también estamos hablando de que el Plan Nacional de Saneamiento pues toca este tema de comercialización de las aguas residuales. Por otro lado, también es cierto que las políticas medioambientales están hablando de la ecoeficiencia y la economía circular. Entonces, en este contexto es que el reuso de aguas residuales es un punto muy importante para utilizar este recurso que antes no se usaba, no se le daba valor, y como vamos a comentar, pues ahora está teniendo mucho valor a nivel mundial. ¿Y cómo es en otros países? ¿Han hecho algo? ¿Han avanzado? Te cuento que hay experiencias interesantes. Por ejemplo, hace un tiempo estuvo por acá un consultor del Banco Mundial, Menachem, y él justamente nos tocó las experiencias de Israel respecto a la política de reuso de aguas residuales. Tanto así que el 50% de las aguas residuales son parte de la que se utiliza para el riego en Israel. Y eso supone que el 80% del volumen de las aguas residuales es reutilizado. Es importante, ¿no? Es el más importante. Y comparo esto con nuestra costa peruana, ¿no? Nuestra costa peruana, que también es árida, quizás un clima muy similar al de Israel. Desierto y desierto. Desierto, y no se están utilizando las aguas residuales como debieran. Hay experiencias, pero ya mucho menores en España y también en Italia, pero el nivel de tratamiento que es utilizado es un 8% del total de aguas residuales. Lejos. Pero sí hay perspectivas interesantes. Por ejemplo, el Plan Metropolitano de la Municipalidad de Lima, elaborado con horizonte hasta el año 2040, ha establecido que los parques, todos los espacios públicos, los parques, tienen que regarse con aguas residuales. Y la meta es en el año 2040 llegar a que 80% de las aguas que se usan para riego de parques sean de aguas residuales. Es interesante. Estamos partiendo de que ahorita están regando como un 10% de aguas residuales utilizadas en Lima, pasar al 80%. Claro, es un gran paso. Sí. Y dime, ¿y en América Latina hay experiencias? Pues hay un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, habló de unas 10 experiencias. Hay experiencias, por ejemplo, en México, para uso industrial, para uso de ríos también. Hay experiencias en Chile, también en Argentina. Y interesante, por ejemplo, también las experiencias que existen en Jamaica. ¿Ah, sí? Sí. En Jamaica usan aguas residuales para riego de las zonas de golf. Las canchas de golf utilizan aguas residuales. Y entonces les está dando valor. Y otra experiencia también interesante es en Hawái. En Hawái usan el agua residual también en forma bastante importante, que es lo que reporta CEPAL, en las cuales la mitad se destina para uso industrial y la otra mitad para riego también de áreas agrícolas. Digamos también golf, ¿no? Me imagino, porque también está con la cultura americana. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿Y en Chile para qué usan el reuso? En Chile, sobre todo para minería.
Y eso también es una Ah, experiencia muy interesante contada justamente por Luis, perdón, en la cual es Cerro Verde, por ejemplo, la empresa minera que está en Arequipa, es la empresa que trata las aguas residuales, una parte importante, que lo usa en minería, y otra parte de esas aguas van para uso agrícola, con agua totalmente depurada. ¿tú te acuerdas de un señor, Banchero Rossi? Claro que sí. Él hacía reuso de las aguas, Ah, en Chimbote. en Chimbote, en Hilo. Ah, no lo sabía, no Sí, conocía. en Chimbote y Hilo reusaba el agua. Son dos zonas también desérticas, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces necesitaba procesar el pescado. Entonces el agua lo sacaba, extraía y reusaba y reusaba y reusaba. O sea, era un reciclador del agua. Importante. Totalmente, sí. Sí, es un antecedente en Perú. Claro, muy Y en, bueno. y en Hilo, ¿te acuerdas que también había una tarifa alta de agua? Sí, la En varios pusimos. dólares por metro cúbico. La pusimos cuando estaba en Senapa Sí, porque era un tema muy complejo del agua superficial, ¿no? Que tenía cianuro. Entonces se veía que el cianuro y eso era un proceso costoso. sí. Entonces se mereció una tarifa especial para el agua potable. Entonces ese agua, ese desagüe era valiosísimo. Claro, Y así es. entonces este señor, rehusaba para su industria pesquera, que a su vez no era para alimentos, ¿no? Era para abono. Claro. Entonces encontró el equilibrio perfecto. Bueno, comentando sobre el tema del abono, también una experiencia en Cusco. En Cusco, la empresa de agua de Cusco estuvo, no sé, continuará sacando abonos justamente de los lodos que quedan de las aguas residuales de su planta de San Jerónimo. Trajeron una muestra justamente de abonos que estaban sacando. ¿Y el Cerro Verde qué hacen? O En sea, Cerro ¿qué Verde hacen o sea, lo tratan, lo vuelven a tratar, lo lo tratan potabilizan? porque el desagüe que está muy contaminado con procesos que ellos tienen, esta complejidad, lo usan para la industria justamente minera, que necesita mucha agua para los procesos, Claro. y también parte de esas aguas residuales tratadas lo vuelcan al río Chili, y es usada por los Ya agricultores, tratada. ya tratada, ¿no? Con lo cual, pues, la ciudad genera un beneficio enorme, ¿no? Y los agricultores, o sea, los alimentos ahí están tratados, usados con aguas muy importantes, muy buenas. Eso es un beneficio de Sedapar, Arequipa. Del equipo una parte y también de los agricultores y también de la industria minera. En verdad que es importante esa experiencia que se puede replicar en otras partes del país, ¿no? En otras industrias mineras también. Claro, claro que sí. Y en Santiago cuánto hay ¿te acuerdas de cuánto mueve? Bueno, ahí entiendo que hay un proyecto de la planta La Farfania, Ya, algo así, están hablando de 1.300.000 metros cúbicos. O sea, es por día. una enormidad de volumen de agua que se espera o está tratándose para usos justamente también industrial, ¿no? Comercial. 1,5 millones. O sea, casi 500 millones de metros cúbicos. Sí, es enorme. Eso todo es de Santiago o de otras Santiago, ciudades. esa parte es en Santiago, pero hay plantas también en Antofagasta, por ejemplo, donde también se utiliza para fines de mineros y agrícolas. Múltiples. Sí, esto hay inclusive un proyecto ahorita para utilizar más. Estaba pensando, ¿qué se le llamaría al usuario del reuso? Reusuario. Claro, No, porque claro. ¿cómo se llamaría? Debe ser el nombre, ¿no? Porque somos doblemente usuario. Sí, yo creo que son los reusuarios los que están utilizando o los usuarios de aguas residuales. Lo interesante es que en el Perú la legislación con acierto ha, ha puesto que las empresas de agua, por ejemplo, pudieran vender o pueden vender las aguas residuales crudas Ah, sin tratar, ¿no? Antes no, antes la legislación solamente permitía que las empresas de agua vendieran aguas residuales tratadas. Y de hecho había experiencias en Sedapal y también en Hilo, ya. Moquegua. Entonces ahí sí se venden las aguas residuales pero tratadas. Pero el salto importante ha sido que se permite ahora que se puedan vender las aguas residuales crudas.
Y si hay un particular ahí que la compre, ella está obligada a tratar esas aguas residuales para su propio provecho, como es Arequipa, ¿no? Arequipa Claro. está tratando aguas residuales crudas y ha puesto una planta. Y entonces este ejemplo creo que es importantísimo, tanto a nivel de toda la costa peruana, sobre todo, porque es escasa y con estrés hídrico, como es el caso de Ica, que eso podría proyectarse a otras ciudades más, como para ampliar las áreas verdes en Lima y en todo el país, ¿no? O sea, la cantidad de metros cuadrados que tenemos por habitante en Lima ahora está en 1.5, o sea, bajísimo. Sí, 1.5 metros por Sí. habitante. 1.5 metros cuadrados. Este Sí, pedacito que claro. tienes tú de parque para ti, Qué ¿no barbaridad. es cierto? Da la vuelta y ya no hay parque. Ya no es parque. Entonces, y encima con tu perrito, más todavía. Peor ¿no? ya. Entonces, Tenía que ser 1,5 metros para mí y 1,5 metros para mi perrito. Y entonces ese tema es importante porque la meta, inclusive en la primera municipalidad, es llegar a 7 metros cuadrados Eso por es habitante. importante. Y esto creo que es un ejemplo importantísimo que deben desarrollar las ciudades en el Perú. ¿Tú te acuerdas del ingeniero Alfonso Pons Muso? Claro que sí. Él me comentaba que en los 70s, ¿no? Él era directivo de lo que hoy día es Sedapal, porque no se llamaba Sedapal, ¿no? A esta empresa le querían hacer reuso, ¿no? Pero no tenían el presupuesto. Entonces, ideando, ¿no? Buscándole la solución, pero sin plata, vieron que de noche seguía circulando el agua, digamos, seguía circulando o usándose el desagüe, el sistema de alcantarillado, y había agua. Y haciendo análisis, era cristalina, ¿no? Porque era producto de todas las pérdidas. Claro. Entonces, de noche, hicieron un experimento en la avenida Salaberry, captaron un punto y sacaron el agua y regaron. Y esperaban pues que se mueran los perritos o que haya infecciones, enfermedades. Todo normal. No necesitaban ningún tratamiento, ¿no? Porque eran aguas de las pérdidas. Diversas instalaciones sanitarias de los hogares que había en Lima, ¿no? Claro. De hecho, en esa época fue interesante cuando CEAPAL vendió su programa de control de la demanda, instalando medidores, en las cuales con la misma cantidad de agua se pudo mejorar la continuidad, que era de 12 horas en Lima a 22 horas por día que tenemos ahora, ¿no? Simplemente controlando la demanda, en las cuales sí el desagüe ahora pues es más concentrado porque sí, se han reducido las pérdidas. Claro, o sea, esas eran pérdidas a través de los domicilios. A través de domicilios. Pero no había medición. No había medidores. O sea, Claro. No llegaban ni al 10%. La gente no podía, no le importaba si Entonces, se daba el caño o no. Todos los caños y todos los sanitarios estaban perdiendo agua permanentemente. ¿Qué cosa es eso de la economía circular en el desagüe? No tengo idea. Bueno, es importante, digamos, en la economía circular es utilizar lo que antes en economía se conoce como un desbien. ¿No? No es un bien, es un desbien. Claro. Entonces, la gente dice, ¿qué es un desbien? Es algo que estoy dispuesto a pagar para que se lo lleven. Ese es un desbien, ¿no? O sea, tú no pagas por tenerlo, sino tú pagas porque se lo lleven. Lo más típico es la basura, ¿no? Los residuos sólidos que uno bota en las noches y viene un camión municipal y se lleva la basura. Tú estás pagando por eso, es un desbien. Sin embargo, lo interesante es... Me gusta esa palabrita, desbien. Lo interesante que ha ocurrido Hay varios ahora... gobernantes que son desbien. Lo que ha ocurrido ahora es eso, ¿no? Que le estás encontrando valor a ciertas cosas que antes eran desbienes, ahora se convierten en bienes, ¿no? Todo dependiendo de la escasez relativa. Como el agua es escasa, el agua residual es una alternativa a otras fuentes de agua. Claro, Y es totalmente. importantísimo, ¿no? Porque es más barato reciclar agua residual, por eso reciclar agua residual es Claro. el concepto, que por ejemplo desalinizar agua de mar. Entonces, mucho más barato. Ah, es una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Claro, y eso es un poco, supongo yo, Cerro Verde apuntó mucho a ese tema porque para expandir su labor minera, pues tendría que de repente extraer agua del mar. Entonces recorrer no sé cuántos kilómetros, ¿no? Cuando el agua está disponible ahí. Entonces, este factor de darle valor al agua ha sido interesante. Cómo se está convirtiendo, porque la tecnología también van avanzando, ¿no? Y para uso agrícola, como comento, ¿no? 80% de las aguas en Israel son recicladas. 80%, ¿no? Es una maravilla. Creo que en todo en Singapur también andan por ahí. Sí, también.
Sí. ¿no? Y entonces, ese es nuestro objetivo. Si bien la legislación lo está permitiendo, creo que falta fomentarlo. Falta que el gobierno instrumentalice más, ponga metodologías, fomente, capacite para que se puedan reutilizar las aguas residuales, haga paneles, hagan forums, invitan al sector privado justamente a invertir A invertir en ese en tema. tratar aguas residuales. Factor importante. ¿Podemos hacer una pausa y volvemos? Nos están comentando en redes cuánto cuesta desalinizar el agua de mar y también nos preguntan cuánto cuesta reusar el agua del desagüe de Sedapal, por ejemplo. ¿Tienes algunas ideas sobre el tema? ¿Alguna cosa que han visto? Bueno, en esa conferencia que yo te comento, se trató justamente los costos de las diferentes alternativas de agua. Ya. Entonces, se hizo como un ranking. Entonces, el costo más barato y eficiente es reducir las pérdidas de agua. Ya. Ah, la pérdida. Claro, porque si tú ya tienes el agua disponible, lo que tienes que hacer es cómo hacer que esa agua no se pierda, ¿no? Porque tú sabes, por ejemplo, en Sedapal, que tiene un buen logro en tema de manufactura, anda como en 30%. Ya. O sea, hay 30% de agua que no se está facturando. Se puede todavía rescatar. Y se puede rescatar de ahí, ¿no? Eso significaría que tú como fuente de agua requieras menos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sin mucha inversión. Lo siguiente ya sería, por ejemplo, las aguas de las plantas de agua. En la medida que agua está en el río, pues este es un costo también importante, pero ya menor. Lo siguiente serían las aguas de pozos, porque el pozo significa que tienes que bombear el agua. O sea, Claro, hay un costo ya. Hay un costo Importante. subterráneo. Sí. Y dependiendo de la profundidad del pozo, ¿no? En Lima son más de 100 metros. Un Claro. pozo de bombear. En otras ciudades es menos, pero de todas maneras es un gasto importante. Y la siguiente alternativa es justamente tratar las aguas residuales, Ya. que tiene un costo, pero menor que tratar las aguas de mar. Tratar las aguas de mar, o sea, desalinizar, es un proceso caro. No baja de $1 por metro cúbico, pero tiene un inconveniente que hay que tomar en cuenta. ¿Qué haces con la sal? Mm. Está generando contaminación, porque si tú les traes agua al mar, esa sal la tienes que llevar ¿a dónde? ¿Vas a hacer una mina de sal? ¿Vas a Claro. poner, pues, no sé, Antes se usaba la sal en las carreteras. sí, Sí, se Las usaba lluvias. como materia prima, claro, claro. porque permitía que no haya polvo. La sal era un aglutinante que mantenía una humedad relativa en las carreteras, pero eran carreteras de tierra. Ahora, en estas carreteras que son pavimentadas, De asfalto. no tiene uso, ¿no? No tiene Claro. uso. Entonces, yo pienso que es una preocupación importante, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, es contaminante. Ahora, el tema es que también tú el agua de mar la estás tratando a una altitud de 0 metros, o sea, a nivel del mar, Claro. ¿cierto? Y ahí tienes que bombearla. Hay que ir hasta el Agustino, hasta Ponte el cerro. entre el Agustino hasta el cerro, entonces ¿cuánto va a costar eso, no es cierto? Sí. Y es muy diferente justamente a las aguas residuales, o sea, en ciudades que tienen mucha pendiente es peor todavía. Por tanto, O sea, puede servir el agua de mar para la costa, para los bañistas, para los que están cerca a la playa. y con su costo alto, normalmente si uno verifica a nivel mundial, ve que eso se usa más en zonas turísticas, ¿no? Entonces en España hay muchas plantas, pero están en las zonas de turismo, porque hay una capacidad de pago mayor para el turista, Claro. no para el poblador medio, ¿no? No es para el día a día. Sí. Y también es temporal, pues, ¿no? Son 3 meses de verano. Exactamente, no es decir una capacidad instalada ociosa del resto del año. Claro. Entonces, ese ranking me gustó. No, Sí, me gustó. Bien bonito, o sea, ilustrativo Es así. para toda la gente, ¿no? Para todos. El más caro es el agua del mar. El más caro, de Claro. hecho. Y menos caro es el reuso. Claro, menos caro que el agua de mar. Es caro también dependiendo de las circunstancias, pero es más aprovechable, ¿no? Sí, O sea, totalmente. el Es agua tema dulce. que el agua
Por ejemplo, doméstica. Todas las plantas son tratadas con un sistema doméstico. ¿Y qué es lo que tiene? Una vez que tú depuras, tiene pues productos que son aptos para la agricultura. Tiene fósforo, Ya. ¿no es cierto? Que es un nutriente para las plantas. Y de hecho, justamente en Hawái se vende el fósforo. Está Para bono. para abono, claro. Entonces, de verdad hay un uso interesante que se está dando al desagüe que, como repito, era un desbién y ahora es un bien. Claro. Es un cambio sustancial, o sea, importante. De hecho, hay cosas ¿Y se más, pueden ¿no? vender otras cosas más del desagüe? Abonos, claro. Abonos. Compost, por ejemplo, para Claro. fijar los suelos. También en otras ciudades se están El usando mismo agua, ¿no? El mismo biogás. agua tratada. El biogás. Ah, el biogás. El biogás, ¿no? O sea, de las aguas residuales se pueden obtener gas. Y ese gas sirve para procesos propios de la planta, pero también para otros usos, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Alemania, una pequeña ciudad que tenía mucho ganado, y el estiércol de ganado, pues, daba para hacer biogás y alumbrar la ciudad. Entonces, es otro factor importante, ¿no? No solamente estamos hablando para uso agrícola, para riego de parques, también para fabricar abonos o para generar calor o energía de todo. Claro. Y las fábricas pagan diferente por el desagüe que vierten sobre el sistema de Sedapal, por ejemplo. Sí, las tarifas que regula SUNAS, no es Sí. Sedapal, la fija en función a unos criterios que la tarifa doméstica vale menos que la tarifa para uso productivo o comercial, ¿no? Entonces, la tarifa, me parece que la tarifa estatal y la tarifa comercial, pero la tarifa comercial está en 14 soles por metro cúbico. Ya. Es interesante porque nosotros visitamos varias plantas con unos amigos, unas plantas de tratamiento de aguas residuales para río de parques, en una empresa privada. Esta empresa privada le cobra a la municipalidad por regar sus parques, por poner la agua residual, la riega la municipalidad, pero la pone la planta particular que se las vende tratadas, se las vende a 7 soles el metro Allá. cúbico. Entonces hay Menos, más barato que el. claro, un gana-gana, ¿no? Gana la A municipalidad mitad de precio. y gana la empresa privada. O sea, win-win, como dicen, ¿no? Sí, claro, los dos ganan bien. Sí, entonces creo que eso falta quizás ahí, como digo yo, incentivar, ¿no? El uso de aguas residuales, recoger estas experiencias y volcarlas y promocionarlas. Y la empresa, o sea, la empresa prestadora de servicios, la EPS, ¿le cobra a esa empresa particular? Le paga. Ah, le paga. Le paga los Pero 7 soles. el municipio le compra. El municipio le compra y se ahorra 7 soles Ya, porque... pero la EPS le paga, no. No, nada. La S en este caso, nada. En este caso es una transacción Neutro. cero. Sí, neutro. Pero sí se ahorra, ¿no? O sea, una empresa... Totalmente. Una empresa de agua potable que tiene la obligación de traer las aguas residuales, si alguien me compra las aguas de crudo, me está aliviando a construir una nueva planta. Ah, sí, claro. Entonces me quedo muy aliviado, que es lo que la experiencia en Ica. Ah, cuéntame, ese es un caso, pero un caso emblemático, muy bueno. Sí, el caso de Ica que se inició... ¿Qué año fue eso? 2018-2019. Hace poquito. Hace poquito. Yo estaba enterado, estuve de gerente en la empresa de Ica, estaba enterado que habían interés del sector agroexportador en comprar aguas residuales. Ya. Que no había la legislación todavía porque no se podía comprar aguas residuales crudas y no tratadas. Pero también había un contexto interesante en Ica, que tenías que una agroexportación en pleno desarrollo y tenías una restricción muy fuerte porque muchos de ellos utilizan aguas subterráneas. Sí. Que hay veda de aguas subterráneas en Ica porque la Napa está muy deprimida. Pero había interés. Entonces lo que hicimos nosotros fue buscar apoyo en la cooperación internacional, en este caso la cooperación alemana, para vislumbrar primero un estudio potencial de las posibilidades de aguas residuales y fijar el mecanismo. Entonces, con este apoyo, elaboramos un cuerpo técnico, primero, unos consultores que vinieron, un experto en temas de transacción, otro era un abogado para la parte legal,
y otro era la parte técnica, la parte de tratamiento de aguas residuales. Entonces, con estos 3 técnicos con experiencia, empezamos a establecer los estudios de cómo podríamos vender estas aguas residuales. Y lo que salió fue hacer una subasta. Claro, qué Como, interesante. como quien vende chatarra. O sea, Sí. yo vendo chatarra, vendo agua. Era tu desvío. Claro, era mi bien, lo vendo Claro. aguas residuales. Porque además tenía un problema serio, que la planta de aguas residuales de Cachiche, donde fue este negocio, la planta de Cachiche ya estaba desbordando las aguas. O sea, fue construida hace como 50 años y no tenía capacidad de tratamiento. O sea, las aguas que estaba tratando ya no cumplían las Ya no trataba. condiciones, ya no trataba bien. Entonces, bajo estas circunstancias, dijimos, bueno, si alguien es capaz de comprarse las aguas residuales, va a aliviar a la empresa, que sí puede tratar lo que queda de diferencia. Ah, Sí. Entonces, empezamos con el estudio y luego de ello, de ver que querer hacer una subasta pública, creamos dentro de la empresa también un cuerpo técnico, lo hacían ¿Con un hacer martillero? un martillero después, pero una Ya. subasta pública, el comité que tenía que establecer las bases para esta subasta. Ya. Y este comité estuvo formado por la gerenta comercial de esa época, el abogado también, jefe de la oficina legal, y una ingeniera de control de calidad de la gerencia de operaciones. Entonces, estos 3 estuvieron a cargo toda la elaboración de las bases y después en la participación en la subasta. De acuerdo al estudio que hicimos con GIZ, quedamos en vender la mitad. De Ya los era la 600 intención. litros por segundo, la mitad 300 litros. ¿Por qué razón? Porque de repente los otros agricultores que estaban por la zona iban a requerir también más aguas residuales. Entonces dijimos 300 litros, partamos con este nivel. Luego de todo esto, empecé a hacer la promoción también. No se trata de tener una subasta así, No. sino que tuve acceso a los medios de comunicación escritos de ICA, poco promocionando lo que se venía, y también en la Cámara de Comercio. O sea, se nos ocurrió también que la empresa de agua fuera socia de la Cámara de Comercio de ICA. Claro, Y sí, interesante. en tal mérito, pues hicimos una conferencia y un poco para que se presenten Un interesados. roadshow. Roadshow, exactamente. Claro, un Roadshow. roadshow con No, todos que los es potenciales. importantísimo, que es importantísimo. Claro que sí. Y lo hicimos y al final se adquirió los 300 litros por segundo por la empresa Agrocasa. ¿Y es una cuántos empresa- postores había? 2 se iban a presentar, 2 compraron, pero el resto era una asociación de agricultores que finalmente no se pudo asociar o reunirse, ¿no? Claro. Entonces solamente al final se presentó a Agrocasa y sobre el precio base pagó un poco más, de tal manera que la empresa está recibiendo casi 3 millones de soles anuales durante 20 años por esas aguas residuales crudas. Es utilidad pura. Utilidad pura, se está llevando 30 Porque eso no tiene millones. ningún costo. Ningún costo. O 30 sea, no se le millones. puede quitar ningún costo ¿no? Se lleva 30 millones que están entrando a la empresa para que mejore justamente el servicio de mantenimiento y alcantarillado. Y además No es para dividendos. se está ahorrando. No es para dividendos. Se está ahorrando, claro. Se está ahorrando también lo que significa el construir una planta. Porque si claro, te ya llevas no, la pues. mitad, ya no estás construyendo una planta de aguas residuales. Media. Claro, te estás ahorrando la mitad. Y la ventaja también es que generas empleo agrícola porque esas nuevas 300 litros por segundo pueden llegar hasta más de 500 hectáreas de sembrío. Bastante. Y entonces con eso pues generas empleo, Sí. impuestos, en fin, toda una serie de beneficios colaterales que salen justamente de Y esa según el mayor. tratamiento, puede ser de tallo alto, mediano. Normalmente es el tipo de lo que en este caso el que está comprando pues va a decir que va a sembrar. Claro. Son unas tecnologías, algunas serán para tallo alto, otras son para tallo bajo, algunas son, por ejemplo, para sembrar vid, por ejemplo, Vid, claro. ¿no es cierto? Y en la zona hay vid, o arándanos, puede ser. Claro. Pero, por ejemplo, en Argentina, lo que he visto de esa planta que, leyendo la información del vid, están tratando para sembrar lavanda, o sea, para perfume, ¿no es cierto? Claro, Lavanda. perfume.
y para olivos. Uf, los aceites. Claro, Qué entonces lindo. hay en verdad mucha versatilidad en lo que se puede utilizar, ¿no? Mucha versatilidad. ¿Y qué restricciones hay para poder hacer más reuso de agua en el país? Creo que el más importante es la promoción. Hay algunas restricciones, por ejemplo, los permisos ambientales, los permisos que tienen Ya. las autoridades que tiene que ser un poquito más simplificar, ¿no? La tramitología para obtener los permisos tanto ANA, para el público, la ANA, tanto para el la público SUNAS, como para el privado. La SUNAS también. Ahora hay una la cosa que ha UEFA, cambiado. La UEFA, por Ministerio de ejemplo. Ambiente. Exacto, ¿no? Hay Todo el muchos. mundo quiere meter su mano y Ese no, es no dejan algo, hacer. ese es algo que el país, yo percibo, porque los años que tengo, que el país ha crecido mucho en el control y poco en la promoción. De los años 80 para acá, pues ha creado la Contraloría, la UEFA, el SUNEDU, ¿no? La Entonces, ANA, la ANA, y entonces la ALA. la ALA, la Fiscalía que persigue a funcionarios públicos. La verdad y eso deja poco espacio para la promoción. La Y promoción de eso este tipo de también proyectos. es O importantísimo, otros digamos, también. claro, Pero este proyecto es muy importante porque sin agua no podemos vivir. claro. O sea, es el ciclo de la vida, pues. El agua, el alimento, Y la resaltar agricultura. también este tema con una política de la economía circular que está establecida, pero muy tenue, muy tenuemente, digamos, hay unas políticas del medio ambiente, hablan de economía circular, pero hablan también el Ministerio de Vivienda de comercializar, pero no necesariamente de promotor. Claro. Creo que es importante. Hay el ente controlador que es la SUNAS, pero Sí, ¿quién es pero el ente promotor? Creo que no hay. Entonces, en creo pro que inversión no hay esta lista de proyectos. por No hay inversión una lista. no Hay está una lista de ninguna, porque de tampoco petars. se han promocionado, ¿no? Claro. Yo pensaba, por ejemplo, temas importantes. Toda la cuenca del río Piura, toda la cuenca del Valle del Piura, es importantísimo, con aguas residuales tratadas. Como es un río cíclico, ¿no? Altamente cíclico, de gran abundancia en verano y de escasez en invierno, es el lugar idóneo. Tiene clima, tiene tierras. ¿Qué falta? Agua. Sí. Y, por ejemplo, Talara también. Talara tienes tú a Petroperú que desaliniza agua de mar. Ah, ya no usan Nunca ha usado el agua ducto. residual. Ah, Nunca usan las aguas, sí, parte muy pequeña como agua potable, pero la industria está sacando agua de mar. Entonces, ¿no sería mejor estudiar que se vea esa posibilidad de que reuse Talara las aguas residuales? Petroperú o toda la industria petrolera que está ahí, que utiliza bastante cantidad de agua. Entonces, sí hay, sí, de verdad, perspectivas y posibilidades como oportunidades de usar las aguas residuales, ¿no? claro. El reuso de las aguas. ¿Y qué puede haber? Los que están en contra, ¿no? La UEFA, la SUNAS, la ANA, la ALA. Los que están a favor, no hay. Que está a favor, está una política que está la política, pero no está el actor. No está Sí. quien sea El artista. promotor, claro, que esté atrás con su maletín tipo, ¿no? Tipo Claro. vendedor y esté ofreciendo, pues, Necesitamos al Gastón del agua. La falta de Gastón del agua. Claro. Que promueva, sí, el Que reuso. promueva, ¿no? Claro. El reuso del Exactamente. agua. Que en verdad eso falta, promocionar, divulgar. Y creo que es el mensaje, ¿no? Creo que el mensaje es, hagámoslo como Municipalidad de Lima se ha propuesto, que tratar las aguas residuales, por ejemplo, para áreas verdes, que eso sea 80%. Claro. Creo que eso falta, poner una meta así, ambiciosa, Un KPI. sostenible, de que el Perú, la zona costera, va a utilizar el 80% de las aguas residuales. Claro, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Claro. Claro, 120 mejor. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto estar ¿De qué? contigo. Usted, sí, Me he la divertido, audiencia he también. aprendido muchísimo sobre el reuso y nos vemos pronto Por supuesto. con un cafecito. Muchas gracias. Hasta luego.